Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, voy a presentar la pantalla. Ustedes díganme a ver si se ve. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Ahí está. Bueno, hasta ahora vimos un poquito de la primera ley de Newton. Esta primera ley servía para poder explicar movimientos rectilíneos uniformes, es decir, a velocidades constantes, ¿no? Y también para explicar aquellos objetos que no se estaban moviendo, ¿no? Que estaban estáticos. Así que bueno, pero ahora la cuestión sería, ¿qué pasa cuando los objetos no están estáticos y tienen aceleración, ¿no? Eso también tenemos que explicarlos. Por eso tenemos que hablar un poco acerca de la segunda ley de Newton. Entonces, la primera ley de Newton nos dice que cuando una fuerza neta igual a cero actúa sobre un cuerpo, este se mueve a velocidad constante y su aceleración es cero, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto. En la figura A, ¿sí? Esta figura de acá, un disco de hockey se desliza a la derecha sobre hielo húmedo, donde la fricción es despreciable, de modo que no actúan fuerzas horizontales sobre el disco. La fuerza de gravedad hacia abajo y la fuerza de contacto hacia arriba ejercida por el hielo suman cero. Así la fuerza neta que actúa sobre el disco es cero. El disco tiene aceleración cero y su velocidad es constante, ¿sí? Entonces, para pasar en limpio, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, tenemos nuestra superficie, que es hielo húmedo, nos dice que la fricción es despreciable, ¿sí? Es decir, hay una mínima fricción, pero esta no influye mucho en el movimiento, por lo que podemos decir que la velocidad se mantiene constante, ¿sí? Eh, bueno, dice que este disco se mueve hacia la derecha, como hemos dicho, con velocidad constante. Y bueno, siguiendo un poco más adelante, dice, sin embargo, ¿qué sucede si la fuerza neta no es cero? ¿Sí? Acá la fuerza, la sumatoria de todas las fuerzas es cero, porque recordemos que si lo evaluamos en el sentido vertical, tendríamos el peso propio del disco, pero que este peso a su vez está contrarrestado, digamos, por la fuerza normal que ejerce la superficie hacia arriba, ¿sí? Por eso es que en el eje vertical no se estaría moviendo. Ahora, ¿qué sucede si la sumatoria de todas las fuerzas no es cero, ¿sí? Evidentemente, cuando se mueve con velocidad constante, como habíamos visto, no hay una fuerza neta distinta de cero, ¿sí? Entonces, en la figura B, se aplica una fuerza horizontal constante al disco en la dirección de su movimiento. Entonces, la sumatoria de fuerzas es constante y en la misma dirección horizontal que la velocidad. Vemos que mientras la fuerza actúa, la velocidad del disco cambia a ritmo constante, es decir, el disco se mueve con aceleración constante. La rapidez del disco aumenta, así que la aceleración A tiene la misma dirección que B y la fuerza neta. Entonces, en esta segunda situación, tenemos el mismo disco de hockey, ¿sí? Pero en este caso hay una persona que está aplicando una fuerza, ¿sí? Sobre este disco. Al principio vemos que tiene una cierta velocidad, ¿no? Si nosotros dividiéramos en instantes de tiempo, ¿sí? Podríamos decir este que es el instante de tiempo 1, este el tiempo 2, este el tiempo 3, el tiempo 4, el tiempo 5, ¿sí? Y fíjense, para este primer tiempo hay una cierta velocidad y una fuerza y una aceleración, ¿no? Ambas son constantes. Pero en un segundo instante vemos que esta velocidad, fíjense que la flecha es un poquito más grande que la anterior. Lo que nos está diciendo esto es que aumenta la velocidad, ¿sí? Eso es lo que nos dice el gráfico. Pero en cualquier forma, la fuerza y la aceleración siguen siendo constantes, ¿sí? Lo único que cambia es la velocidad. Y así sucesivamente con cada uno, fíjense, la velocidad en el tiempo 3 es más grande que en el tiempo 2, y en el tiempo 4 es más grande que el tiempo 3. Lo mismo pasa con el tiempo 5.
Es decir, que a medida que va pasando el tiempo, esta velocidad va aumentando, ¿sí? De manera constante. Pero esta fuerza y la aceleración permanecen constantes, ¿sí? Siempre son iguales, no hay variación de fuerza ni de aceleración. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, sí. Buenísimo. Ahora tenemos una tercera situación, ¿sí? Que es la figura C, que dice que invertimos la dirección de la fuerza sobre el disco, de modo que la fuerza neta, ¿sí? O la sumatoria de fuerzas, como lo quieran llamar, actúe en la dirección opuesta a B, ¿sí? Aquí también el disco tiene una aceleración, se mueve cada vez más lento, más lentamente a la derecha. La aceleración A en este caso es a la izquierda, en la misma dirección que la sumatoria de las fuerzas, o la fuerza neta. Como en el caso anterior, el experimento muestra que la aceleración es constante si la fuerza es constante. Ahora fíjese, tenemos el disco que se sigue moviendo hacia la derecha, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Fíjense que acá la fuerza, en este primer instante de tiempo, es bastante grande, ¿sí? Pero tenemos una fuerza que produce una aceleración en sentido opuesto a la velocidad. Si nosotros recordamos algo de movimiento rectilíneo uniforme, cuando teníamos una aceleración opuesta a una velocidad, significa que estaba frenando el cuerpo. Y es precisamente lo que pasa, fíjense. En el segundo instante de tiempo, la flecha, el vector de la velocidad, es un poco más chico. Y así sucesivamente, hasta el tiempo número 5, en donde ya la flecha es mucho más chiquita a comparación de los demás tiempos, ¿no? En este caso, vemos que la fuerza y la aceleración, digamos, están en dirección opuesta a la velocidad, ¿sí? Por eso decimos que este disco va perdiendo su velocidad, va frenando, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la conclusión de todas estas situaciones? Bueno, la conclusión es que una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo hace que éste acelere en la misma dirección de la fuerza neta. En cualquiera de las situaciones que vimos, ¿no? La fuerza y la aceleración siempre tenían la misma dirección y sentido, ¿no? Si vemos esta, era hacia la izquierda, pero si volvemos a la anterior, vemos que era hacia la derecha, ¿no? Acompañando a la velocidad. En este caso era en sentido opuesto a la velocidad, ¿sí? Si la magnitud de la fuerza neta es constante, como en las figuras B y C, también lo será la magnitud de la aceleración, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Fíjense que la fuerza en ningún momento varía, siempre se mantiene igual. Por lo tanto, la aceleración también va a permanecer igual, ¿sí? Entonces, acá ya estamos viendo una primera aproximación de lo que sería la segunda ley de Newton, ¿no? Tenemos un disco con una masa determinada en el que se le aplica una fuerza y por consecuente tenemos un cambio de velocidad, ¿sí? Acá ya estaríamos introduciendo lo que sería la segunda ley de Newton, pero todavía hay que darle un poco más de forma, digamos, ¿sí? ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí. Buenísimo. La figura ilustra otro experimento que explora la relación entre la aceleración y la fuerza neta, ¿sí? Estamos hablando de esta figura, ¿sí? Acá. Aplicamos una fuerza horizontal constante a un disco de hockey en una superficie horizontal sin fricción, usando la balanza de resorte, también llamado dinamómetro. Con el resorte estirado una cantidad constante. Esta fuerza horizontal es igual a la fuerza neta sobre el disco. Si alteramos la magnitud de la fuerza neta, la aceleración cambia en la misma proporción. Al duplicar la fuerza neta, se duplica la aceleración, en el caso de la figura B. Al reducir a la mitad, la fuerza neta se reduce a la mitad de la aceleración, en la figura C. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esa explicación hace referencia a estas tres situaciones. Nuevamente tenemos nuestro disco de hockey de masa M, unido a un dinamómetro, ¿sí? Este instrumento sirve para poder medir fuerzas, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que había una relación entre la fuerza y la aceleración, ¿no? Si la fuerza se mantenía constante, también se mantenía constante la aceleración, ¿sí? Como vemos acá.
Pero en la segunda situación vemos que se duplica esta fuerza, ¿sí? Por ende, también necesariamente se tiene que duplicar la aceleración, que es precisamente lo que sucede, ¿no? Este es un experimento que se podría hacer, ¿no?, en un laboratorio, pero bueno, obviamente por cuestiones de la cuarentena no tenemos los instrumentos para realizarlo, ¿no? Pero se pueden realizar, ¿no?, en una clase, digamos, de laboratorio. Y en la tercera situación, reducimos la fuerza neta a la mitad, ¿sí? Con lo cual la aceleración también se reduce a la mitad, ¿sí? Con lo cual, ¿no?, muchos experimentos como este muestran que para un cuerpo dado, la magnitud de la aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta que actúa sobre él, ¿sí? Acá está la clave, ¿no? Si aumentamos la fuerza, necesariamente también va a aumentar la aceleración, ¿sí? Siempre que este cuerpo tenga una masa constante, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué la masa tiene que ser constante. Lo mismo pasa que si disminuimos la fuerza, entonces la aceleración también se va a reducir, en la misma proporción que lo hace la fuerza, ¿sí? La fuerza, ¿sí?, es directamente proporcional, ¿sí? Perdón, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa el cuerpo, ¿sí? Nuestros resultados indican que para un cuerpo dado, la razón de la magnitud de la fuerza neta y la magnitud de la aceleración es constante, ¿no? Sin importar la magnitud de la fuerza neta, ¿sí? No importa el valor que tenga la fuerza, siempre la aceleración va a ser proporcional a la fuerza. Llamamos a esta razón masa inercial o simplemente masa del cuerpo, y le indicamos con la letra m. Es decir, y acá tenemos las expresiones matemáticas, ¿sí? Esta expresión matemática no es otra cosa que la segunda ley de Newton, ¿sí? Solamente están escritas de diferentes formas, ¿sí? La más clásica que todos seguramente vimos en alguna vez fue esta, ¿no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero también se puede expresar como que la masa es igual a la sumatoria de las fuerzas dividida la aceleración. O que la aceleración es la sumatoria de las fuerzas dividida la masa, ¿sí? Pero todas son expresiones equivalentes del mismo fenómeno, ¿sí? Ahora, Newton usó el término masa como sinónimo de cantidad de materia, ¿sí? De hecho, es digamos, un concepto bastante generalizado, ¿no? Siempre que hablamos de masa, hacemos nuestra idea, ¿no?, de cantidad de materia, ¿sí? Que fue precisamente la definición que usó Newton. El problema es que esta noción es un poco intuitiva, ¿no? Porque no es muy preciso el concepto de cantidad de materia, ¿sí? No está muy bien definido. Entonces, con mayor precisión podemos decir que la masa es una medida de la inercia de un objeto. ¿Pero qué quiere decir inercia de un objeto? Bueno, esto quiere decir que cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor será la fuerza necesaria para darle una aceleración específica. A mayor masa es más difícil empezar a mover un cuerpo desde el reposo o detenerlo si ya se está moviendo, o cambiar su velocidad lateralmente a partir de una trayectoria en línea recta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos lo siguiente. Tenemos que mover dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que mover un mueble, ¿no? Un ropero o un placar, ¿no? De una cierta cantidad de masa, ¿no? Y después tenemos que mover una silla. Evidentemente lo que nos dice nuestra intuición es que para mover el placar vamos a necesitar aplicar una mayor fuerza, empujarlo con más intensidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio, para empujar la silla, no nos va a costar tanto empujarla, ¿no? Porque, digamos, si usamos esta definición, evidentemente una silla tiene menor masa que un placar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, dependiendo de la masa, vamos a decir que un cuerpo va a tener mayor o menor inercia, ¿sí? Esto se va a traducir en que vamos a tener que aplicar una mayor fuerza para moverlo, o digamos, de manera general vamos a tener que aplicar una mayor fuerza para cambiar su estado de movimiento, ¿sí? Que aquel cuerpo, digamos, que no tenga tanta inercia, ¿sí? ¿Se entendió más o menos hasta acá? Sí, se entendió.
Buenísimo. Igualmente vamos a ver un ejemplo sencillo de esto de la inercia, ¿no? Dice, por ejemplo, si una fuerza conocida que actúa sobre un objeto de masa de 3 kilogramos produce una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, la misma fuerza aplicada a un objeto de masa de 6 kilogramos produce una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, para verlo, digamos, de manera matemática, planteamos esta fórmula, ¿no? La de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y nos dice que si aplicamos la misma fuerza, en este caso va a ser 12 newtons, ¿sí? La fuerza, para ambos cuerpos, pero uno de los cuerpos va a tener una masa de 3 kilogramos y otro de los cuerpos va a tener una masa de 6 kilogramos. ¿Qué pasa si nosotros calculamos la aceleración de cada cuerpo? Bueno, simplemente tenemos que despejar, ¿no? Entonces nos queda que la aceleración del cuerpo, del primer cuerpo, el de 3 kilogramos, es de 4 metros por segundo cuadrado. Mientras que la misma fuerza aplicada al cuerpo de 6 kilogramos, ¿sí? Va a producir una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces acá vemos este concepto de la masa, ¿no? Como digamos, la inercia. Esto, fíjense que cuanto mayor sea la masa, para un cuerpo, si le aplicamos una misma fuerza, su aceleración va a ser menor, ¿sí? Entonces, a mayor, como habíamos dicho, a mayor inercia, vamos a necesitar de una mayor fuerza para poder cambiar su estado de movimiento, ¿no? O en este caso, de poder lograr una cierta aceleración, ¿no? Fíjense que si para este segundo cuerpo de 6 kilogramos quisiéramos que tenga una aceleración de 4 metros por segundo, bueno, evidentemente tendríamos que aplicar una fuerza mayor que 12. Es esto lo que nos está diciendo, ¿sí? Bueno, en el sistema internacional, sí, esta es la abreviación del sistema internacional, la unidad de masa es el kilogramo, ¿sí? La fuerza se mide en newtons. Eso significa que un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo, ¿sí? El newton es la multiplicación de 1 kilogramo por 1 metro por segundo cuadrado, ¿sí? Esta es la unidad, digamos, en el sistema internacional de la fuerza, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, se va entendiendo. Perfecto. Ahora, los experimentos demuestran que si se aplica a un cuerpo una combinación de fuerzas, ¿sí? F1, F2, F3, Fn, ¿sí? La cantidad que tengamos, el cuerpo tendrá la misma aceleración, ¿sí? Magnitud y dirección, que cuando se aplica una sola fuerza igual a la suma vectorial de F1 más F2 más F3 más Fn, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en otras palabras, el principio de superposición de fuerzas también se cumple cuando la fuerza neta no es cero y el cuerpo está acelerado. Si recordamos un poquito lo de las clases anteriores, habíamos visto lo que era el principio de superposición de fuerzas, ¿no? Que teníamos que sumar todas las fuerzas que se aplicaban a un cuerpo para obtener la fuerza resultante, la fuerza neta. Bueno, en este caso, el principio de superposición de fuerzas también se aplica para la segunda ley de Newton, ¿no? Es decir, para cuerpos que no están ni en reposo ni en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Sino que estos cuerpos se mueven con una cierta aceleración, ¿sí? Ahora sí vamos a enunciar, después de haber visto todo esto, la segunda ley del movimiento de Newton, ¿no? Digamos, de manera más formal. Dice lo siguiente: si una fuerza externa neta no nula, perdón, estoy escuchando un micrófono ahí, no sé si me escuchan bien. Ahí va de vuelta. Al menos yo te escuchaba bien, Ok. no sé las chicas. No, está bien. Pasa, estaba escuchando ahí un ruido de un micrófono, no sé. Por eso no sé si me Sí, se escuchaban. escuchaba como interferencia, es verdad. Ah, bueno, por eso. Eh,
Bueno, de última por ahí, para que no se escuche así, pueden silenciar los micrófonos, así no se escucha, digamos, ruido externo, digamos. De última lo habilitan así cuando van a hablar, así no, así todos pueden escuchar bien, digamos. Bueno, habíamos quedado acá, ¿no? En la segunda ley del movimiento de Newton. Digamos, la manera más formal para enunciarlo sería la siguiente, ¿no? Si una fuerza externa neta, no nula, actúa sobre un cuerpo, este se acelera, ¿sí? Es decir, una fuerza neta que no sea cero, ¿sí? La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración, ¿sí? Y la manera matemática de enunciarla es la siguiente, ¿sí? Acá seguramente se preguntarán qué quiere decir esta D, ¿no? Bueno, esta es la manera en que Newton formuló originalmente su segunda ley, ¿sí? Esto quiere decir que la derivada de la masa por la velocidad respecto del tiempo es igual a la fuerza, ¿no? El problema es que, bueno, ustedes todavía no vieron lo que es el concepto de derivada, seguramente lo van a ver el año que viene. Nosotros la podemos expresar de otra manera, ¿sí? Esta misma ley la vamos a poder expresar como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Este concepto de derivado quiere decir que hay un cambio, ¿no? Respecto del tiempo. Y precisamente, en nuestro caso, la segunda ley de Newton la usamos para, digamos, cuerpos que tienen masa constante, ¿sí? Pero cuando Newton la formuló, él no pensó solamente en cuerpos que tuvieran masa constante. Porque imaginemos, por ejemplo, la situación de un cohete espacial, ¿no? Cuando hace el despegue. La mayor parte de la masa del cohete es combustible, ¿sí? Combustible que va utilizando para ascender, ¿no? Y, digamos, salir de nuestra atmósfera. Pero lo que sucede es que cuando va quemando ese combustible, por decirlo así de alguna manera, su masa se va reduciendo, ¿sí? Entonces, ahí ya no podemos aplicar la ley de Newton de esta manera, porque estamos viendo que la masa del cohete va variando con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera, Newton lo que hace es, digamos, generalizar la segunda ley de Newton, ¿sí? Esta ley, generalizar esta ley, de manera que abarquen tanto los movimientos de cuerpos con masa constante, como también los movimientos de los cuerpos que no tengan masa constante, ¿sí? Pero bueno, en nuestro caso, como vamos a hablar siempre de cuerpos que tengan masa constante, podemos utilizar esta expresión, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Ahora, hay que tener algunas consideraciones, ¿sí? A tener en cuenta cuando utilizamos esta ley de Newton, ¿no? La primera cuestión es que la ecuación es vectorial, ¿sí? Normalmente se utilizan en forma de componentes, con una ecuación para cada componente de fuerza y la componente de aceleración correspondiente, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es separar, descomponer las fuerzas, digamos, en sus, digamos, componentes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, tenemos la sumatoria de las fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Lo mismo para Y, y en el caso de que estemos trabajando en el espacio, ¿sí? Porque nosotros por ahora vamos a estar trabajando en el plano, ¿sí? Así que vamos a tener X e Y. Pero si trabajáramos en el espacio, tendríamos que agregar otra tercera componente, ¿sí? Que sería Z, ¿sí? En segundo lugar, el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas externas, es decir, fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por otros cuerpos de su entorno. Un cuerpo no puede afectar su propio movimiento ejerciendo una fuerza sobre sí mismo. Fíjense que siempre hablamos que a un cuerpo
digamos, se le imprime una fuerza, ¿sí? Pero esta fuerza no depende del cuerpo, no es propia del cuerpo, sino que es un agente externo, digamos, a él. Por eso es que hace esta aclaración, ¿no? La segunda ley de Newton siempre se refiere a fuerzas externas, ¿sí? Que pueden ser aplicadas por otros cuerpos, ¿no? de su entorno. En tercer lugar, la ecuación solo es válida si la masa m es constante, ¿sí? Esto es lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Para cuerpos que no tengan masa constante, no se puede aplicar esta expresión así como está acá, ¿sí? Por eso nosotros vamos a trabajar solamente con cuerpos con masa constante. Y acá tenemos una pequeña advertencia, ¿no? Dice que ma no es una fuerza, ¿sí? Tenga en cuenta que aun cuando el vector ma sea igual a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el vector ma no es una fuerza, ¿sí? Es decir, la multiplicación de la masa por la aceleración no es una fuerza en sí misma, ¿sí? La aceleración es el resultado de una fuerza neta distinta de cero, no es una fuerza por sí misma, como habíamos dicho. Es sentido común pensar que hay una fuerza de aceleración que nos empuja contra el asiento cuando nuestro automóvil acelera hacia adelante desde el reposo. Pero no existe tal fuerza, más bien nuestra inercia nos hace tender a permanecer en reposo con respecto a la Tierra y el automóvil que acelera, ¿sí? Esta confusión de sentido común surge al tratar de aplicar la segunda ley de Newton, donde no es válida, en un marco de referencia no inercial de un automóvil en la aceleración. Nosotros siempre examinaremos el movimiento solo en marco de referencias inerciales, ¿sí? Esa es una pequeña cuestión a tener en cuenta que a veces surge, de que el vector este m por a no es una fuerza en sí misma, sino que es proporcional a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en un objeto o en un cuerpo, ¿sí? Ahora bien, una de las fuerzas más conocidas es el peso de un cuerpo, la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre el cuerpo. Si usted estuviera en otro planeta, su peso sería la fuerza gravitacional que ese planeta ejerce sobre usted. Por desgracia, es común usar incorrecta e indistintamente los términos masa y peso en la conversación cotidiana, ¿sí? Esto suele pasar siempre por ahí cuando una persona le pregunta a otra, ¿no? ¿Cuánto pesás, no? Cuando en realidad, digamos, la respuesta es la que está mal, ¿no? Porque uno le dice, bueno, tantos kilogramos, pero lo que en realidad estamos diciendo ahí no es cuánto pesa, sino, digamos, cuál es la masa, ¿sí? Pero para la física no es lo mismo hablar de peso que hablar de masa. Entonces, es absolutamente indispensable que se entienda con claridad las diferencias entre estas dos cantidades físicas. La masa describe las propiedades inerciales de un cuerpo, ¿sí? Como habíamos visto. Es decir, que a mayor masa se necesitará más fuerza para provocar una aceleración dada. Esto se refleja en la segunda ley de Newton, ¿sí? Como habíamos visto. El peso, en cambio, es una fuerza ejercida sobre un cuerpo por la atracción de la Tierra u otro planeta. La masa y el peso están relacionados. Los cuerpos con masa grande tienen un peso grande. Sería difícil arrojar a cierta distancia una piedra muy grande por su gran masa, y sería difícil levantarlo del suelo por su gran peso. Para entender la relación entre masa y peso, observe que un cuerpo en caída libre tiene una aceleración de magnitud g, ¿sí? Que es la gravedad. Y por la segunda ley de Newton, una fuerza debe producir esa aceleración, como hemos visto. Si un cuerpo de 1 kilogramo cae con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, la fuerza requerida tiene la magnitud de esto, ¿no? Entonces, vemos que la fuerza que tira de ese cuerpo es de 9,8 newtons, ¿sí? Este cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, ¿sí? Pero, en términos generales, solemos, digamos, expresar el peso de un cuerpo de la siguiente manera, ¿no? Con la letra P, que es igual a m por g, ¿sí? Que g, en nuestro caso, sería la gravedad, ¿sí? En este caso es la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Es una aceleración. Digamos, en las cercanías, digamos, de,
del suelo, ¿no? A una altura no muy, muy alta, digamos, es 9,8, ¿no? Pero bueno, a medida que vamos alejándonos del centro de la Tierra, la gravedad va a ir disminuyendo, ¿no? Pero si uno quisiera, por ejemplo, calcular el peso, ¿no?, de una persona, qué sé yo, por ejemplo, en la Luna, la atracción, digamos, gravitacional de la Luna es menor, ¿sí? La gravedad de la Luna es menor. Si no recuerdo, creo que es 2,1 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Es bastante menor que la de la Tierra. Por ende, digamos, si hacemos los cálculos, una persona, no sé, de 50 kilogramos, digamos, va a tener la misma masa acá en la Tierra o en la Luna, pero su peso, debido a que la gravedad es diferente, va a ser mayor o menor, dependiendo de cuál, digamos, en dónde la calculemos, ¿no? Por eso hace esta aclaración, ¿no? El peso de un cuerpo actúa en todo momento, ¿sí? Es importante entender que el peso de un cuerpo actúa sobre el cuerpo todo el tiempo, esté en caída libre o no. Si colgamos un objeto de una cuerda, está en equilibrio y su aceleración es cero, pero su peso está dado por la ecuación P igual a m por g. Sigue tirando hacia abajo sobre él, ¿sí? En este caso, la cuerda tira del objeto hacia arriba con una fuerza ascendente. La suma vectorial de las fuerzas es cero, pero el peso continúa actuando, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pensemos en los ejercicios de estática. Cuando teníamos, por ejemplo, el semáforo o el motor, ¿no? Digamos, estaba estático debido a la acción de dos o tres o más cuerdas, ¿no?, que ejercían una cierta tensión. Bueno, evidentemente, ese cuerpo no se estaba moviendo, estaba estático, pero el peso del cuerpo, por más de que éste no se movía, seguía actuando sobre él, ¿sí? Porque fíjense que si nosotros algunas de esas tensiones que calculábamos, ¿no?, desapareciera, bueno, entonces ese cuerpo comenzaría a moverse, ¿no? En este caso hacia abajo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el peso siempre actúa sobre el cuerpo, ¿sí? Esa fuerza siempre está ahí, por más de que no produzca movimiento, ¿sí? Bueno, hasta acá sería todo. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió todo? Sí, sí, se entendió todo. Buenísimo. Dejo de compartir. Ahí está. ¿Listo, Ludmi? Tenía el micrófono apagado. Ahí comparto pantalla. Avísenme si se ve. Sí, yo lo veo, no sé los demás. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver un poco de aplicación sobre la segunda ley de Newton, que es lo que estaban trabajando con mi compañero. Tenemos el ejercicio 1. Nos dice, un velero para hielo descansa sobre una superficie horizontal sin fricción. Sopla un viento constante en la dirección de los patines del trineo, de modo que en un tiempo de 4 segundos, después de soltarse el velero, adquiere una velocidad de 6 metros por segundo. Nos pregunta la fuerza constante que ejerce el viento sobre el velero y la masa total, y bueno, y nos da como dato la masa total del velero más el tripulante, que es de 200 gramos. Entonces, como vemos en la figura, este sería el velero que estaba descansando sobre la superficie de hielo. Entonces, tenemos como datos el tiempo, la velocidad, la masa total, y nos pide de incógnita la fuerza que va a tener. Entonces, nosotros planteamos el diagrama del dibujo de la situación, que es el que se ve acá abajo. No tengo mouse como para ir señalándole, así que ustedes traten de seguir. Entonces, vemos el diagrama de cuerpo libre para ese cuerpo, o sea, para el velero. Vamos a tener que actúa hacia arriba, tenemos el eje Y y el eje X.
Hacia arriba va a estar actuando la normal, que es perpendicular a la superficie. Y para abajo va a estar, hacia el lado negativo, va a estar actuando lo que es el peso, ¿sí? Y bueno, me dice que hay una fuerza constante que está actuando. Entonces la fuerza va para la dirección de X positivo. Si hay una fuerza, va a haber una aceleración que está moviendo a ese velero, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es plantear las ecuaciones que salen del diagrama. Tenemos la sumatoria de fuerzas, vamos a calcular lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje y lo que sería en el eje X. En el eje Y podemos ver que tenemos la normal hacia arriba menos el peso que es hacia abajo. Y que esta sumatoria, como se encontraría en equilibrio, nos tiene que dar que es igual a 0. Por lo tanto, la normal menos el peso va a ser igual a 0. Y nos queda una igualdad de la normal, que es igual al peso, que en este caso nos dice que están en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa en el eje X? Bueno, en el eje X vimos que se va a aplicar lo que es la segunda ley de Newton. Entonces, como hay un cuerpo que tiene una masa, va a estar acelerado. Lo que no sabemos es de cuánto es esa aceleración. Así que vamos a tener que averiguarla también. Entonces, para el eje X nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y bueno, ¿qué fuerzas tenemos actuando en el eje X? Una sola, que es la fuerza en X. Igual a la masa por la aceleración. La masa la tenemos, la fuerza no la conocemos, pero ¿qué estamos conociendo? Tenemos en un tiempo y tenemos una velocidad, ¿sí? Haciendo un paréntesis. En el enunciado nos indica que el viento que sopla es constante. Entonces vamos a suponer que esta fuerza va a ser constante y por lo tanto la aceleración va a ser constante. Podríamos decir que es que la relación que vamos a encontrar va a ser o sea, vamos a utilizar la ecuación que ya conocemos, que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde mantenía una aceleración que era constante, ¿no? Entonces, nosotros podemos deducir a través de esa ecuación que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final la tenemos porque nos dice que después de que pasó 4 segundos, su velocidad era de 6 metros. Entonces, la velocidad inicial es 0, entonces hacemos los 6 metros por segundo menos 0 dividido los 4 segundos. Y eso nos va a quedar que la aceleración es igual a 1,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ya tenemos lo que es la aceleración. ¿Qué hacemos? Planteamos esta ecuación y reemplazamos ahí, que es lo que aparece acá. Entonces, tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa, que teníamos la masa total, que era de 200 kilogramos, por la aceleración que acabamos de calcular, 1,5, me quedó mal la unidad. Bueno, es 1,5 metros por segundo al cuadrado, y eso es igual a los 300 newton. ¿Sí? Y eso es todo lo que nos pediría y el planteo que hay que hacer para este tipo de ejercicio. Ahora tenemos el ejercicio número 2. Bueno, nos da una figura y nos pide que calculemos la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda. Como podemos ver en la figura, tenemos el bloque A, que está unido. Esto sería la tensión y está unido al bloque B. Esto forma un ángulo, ¿sí? El cual hay que tener en cuenta y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos como datos entonces la masa, que es de 10 kilogramos, la masa B, que son de 5 kilogramos, y nos pide que averiguemos la tensión y la aceleración. Bueno, como podemos ver, todo va a salir del diagrama, ¿sí? Entonces, planteamos el diagrama para cada cuerpo. Primero vamos a plantearlo para lo que es el bloque A. Nosotros decimos, bueno, que la sumatoria de fuerzas en I, sabemos que no cambia, entonces nos va a quedar que es igual a 0. Y tenemos la normal menos el peso, y eso va a ser igual a 0.
Hacemos un despeje y nos queda que la normal es igual al peso. Esto nos quiere decir que el cuerpo está en equilibrio con respecto al eje Y. Ahora, ¿qué está pasando con respecto al eje X? Bueno, se está moviendo. El cuerpo estaría siendo acelerado. Entonces, seguimos planteando que por la segunda ley de Newton, nuestro cuerpo en el eje X está siendo acelerado. Entonces, tenemos que averiguar, bueno, ¿qué sumatoria de fuerzas vemos en el eje X? Bueno, solamente estamos actuando la tensión. Y como es positiva, así que ponemos la tensión. 1 va a ser igual a la masa A por la aceleración en X. Y estas serían nuestras ecuaciones para lo que es el bloque A, la masa A. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa para el bloque B. Bueno, medio mi dibujito, pero espero que se entienda. Bueno, en el bloque B tenemos que forma un ángulo, así que el angulito yo no lo sabía escribir, sería como la resultante, que es el peso está actuando en diagonal. Lo que habría que hacer es, como forma un ángulo, es descomponerlo. Por eso descomponemos el peso en lo que es en el eje X y lo que sería en el eje Y. Entonces, planteamos la sumatoria de fuerzas para cada eje. Vemos que en el eje Y tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0, ¿no? Y tenemos que va a ser la normal menos el peso en Y, que sería es igual a 0, y la normal es igual al peso en Y sabemos que sería la masa, el peso es la masa por la gravedad, por el coseno de 30 grados en este caso. ¿Y qué pasa para el eje X? Bueno, en el eje X seguimos aplicando la segunda ley de Newton, en lo que nos va a quedar, bueno, ¿qué fuerzas hay? ¿Qué fuerzas están actuando? Bueno, tenemos la tensión 2, que está del lado negativo de la X, en nuestro sistema, ¿no? Y más el peso en X, que está positivo. Y eso nos va a quedar que es igual a la masa del bloque B por la aceleración. Si nosotros despejamos de ahí, la tensión nos va a quedar que la tensión 2 es igual al peso menos la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos para resolver este ejercicio? Bueno, nos está pidiendo la tensión y nos pide la aceleración que tiene con la que se está acelerando el cuerpo. Entonces, nosotros sabemos que la tensión 1, según nuestro grafiquito, va a ser igual a la tensión 2. Entonces, lo que vamos a utilizar va a ser el método de igualación, en donde la tensión 1 va a ser igual a la tensión 2. Y solamente reemplazamos cada término. Entonces, bueno, la tensión 1 es igual a la masa por la aceleración. Entonces tenemos que la masa A por la aceleración va a ser igual a la tensión 2, que es el peso en X, menos la masa del bloque B por la aceleración. Entonces nosotros, sacando un factor común, nos queda que la aceleración por, entre paréntesis, la masa por la masa del bloque A más la masa del bloque B es igual, bueno, sabemos que el peso es la masa por la gravedad, pero como tiene un ángulo, al descomponernos nos queda que va a ser por el seno de 30, ¿sí? Entonces, reemplazamos los valores que tenemos y hacemos un despeje. Entonces, tenemos que la masa A es de 10 kilogramos y la masa B de 5. Ahora, para lo mismo planteamos para el otro. La masa B es 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30. Nosotros resolvemos y nos queda que la aceleración, este 15 lo pasamos dividiendo para el otro lado. Entonces nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a 24,5 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado sobre 15 kilogramos.
el kilogramo con el kilogramo se nos va y nos queda que la aceleración es de 1,63 metros por segundo al cuadrado. Esto nos está diciendo la aceleración que tiene el bloque con respecto al eje X, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos la tensión? Bueno, ya tenemos las ecuaciones de cada tensión, entonces lo único que hacemos es reemplazarlo. Reemplazamos el valor de la aceleración en cada término. Entonces decimos que la tensión 1 va a ser igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la masa es la del bloque A. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale 10 kilogramos. Por la aceleración, que es 1,63 metros por segundo al cuadrado. Y eso nos queda que la tensión 1 es de 16,3 newton. Y bueno, como dijimos que la tensión 1 es igual a la tensión, suponemos o deducimos que debería ser igual. Entonces lo averiguamos reemplazando en la ecuación de la tensión 2. Entonces nos va a quedar que el peso en X menos la masa por la aceleración, reemplazando, nos queda 5 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por el seno de 30, que esto nos había dado 24,5 newton, sería. Menos los 5 kilogramos por la aceleración que habíamos encontrado, nos queda que la tensión 2 es de 16,35 newton. Que si a eso lo reemplazamos en nuestra fórmula anterior, nos quedaría que es menos 16,35. ¿Sí? Y bueno, y eso sería una forma de calcular lo que es lo que sería la aplicación de la primera ley, de la segunda ley. Esos son los ejercicios. ¿Alguna duda? Fue muy rápido. ¿Entendieron? ¿Quieren que retroceda con algún ejercicio? Las escucho. Se entendió, sí, sí, estuvo bien. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Igual cualquier cosa, yo les envío el Power y en alguna duda que tengan, lo pueden consultar por el grupo de WhatsApp. Hola, Gonzalo, ¿querés terminar la grabación? Dale.